noticias. Vamos a comenzar dándole cuenta de inmediato de la situación sanitaria del país, porque a partir de este día jueves, 7 de cada 10 chilenos van a estar en cuarentena. Así lo ha determinado la autoridad sanitaria debido al aumento constante de los contagios en nuestro país. Una medida que se esperaba, ¿cierto? Que se veía venir. Algunos pensaron que sería toda la región metropolitana, pero solo 9 comunas quedan sin la medida de confinamiento total. Aranza Fernández con los detalles de la medida anunciada hoy por la autoridad sanitaria. Casi 14 millones de personas estarán en cuarentena en Chile a partir del próximo jueves. Eso es lo que anunció la autoridad sanitaria luego de que se informaran más de 6.150 casos nuevos de contagio y 80 fallecidos en las últimas 24 horas. Es necesario frenar el avance del virus, dijo el ministro París. Y así, solo en la región metropolitana, 21 comunas pasarán a confinamiento total desde este 25 de marzo. Es un esfuerzo gigantesco el que tenemos que hacer. Y nosotros hemos dicho muchas veces que la cuarentena es dolorosa, es difícil, pero dado el avance de la circulación viral, tenemos que tomar estas medidas pensando en la salud de las personas. Nuevas cuarentenas decretadas se sumarán a las que ya operan desde el jueves pasado. La Cisterna es una de las comunas ya confinadas y temprano en la mañana de este lunes había movimiento cercano a su estación intermodal, a pesar de la restricción. Varias personas solo pasaban por el sector y se enteraron ahí mismo que para seguir su trayecto debían conseguir su permiso de desplazamiento o de trabajo. Ahora estoy esperando a que mi hija me lo mande, porque no sabía. Y un reemplazo que voy a hacer, pero es por día. Pero igual corresponde. Sí lo sabía, pero como no soy de la comuna, no pensaba que me iban a pedir el permiso. Según el informe del MinSal, actualmente hay 2.269 personas hospitalizadas producto de COVID-19 y como hay preocupación, el confinamiento se hace necesario para reducir las opciones de contagio. En la comuna de Santiago, donde ya hay cuarentena, la disminución en la movilidad es evidente. Si la semana pasada el centro de la capital se veía así, a las 11:30 de la mañana de este lunes el panorama era distinto. Las fiscalizaciones también se incrementaron notoriamente. Hay menos gente, la gente está respetando igual la cuarentena. La gente tiene que aprender a ser responsable por sí mismo. No esperar que los anden fiscalizando, los anden cuidando. Pero me doy cuenta que aquí en la Plaza de Armas están todos sentados paseando. O sea, no hay control, pues tienen que poner más control en esto. Si estamos en pandemia, tiene que haber mucho más control. Uno tiene que salir a la calle porque tiene trámites de médico, por obligación, no porque uno quiera. Con los nuevos anuncios del MinSal, el mapa del Gran Santiago a partir del próximo jueves quedará así. En rojo, aquellas comunas que tendrán prohibición de movilizarse todos los días de la semana, y en amarillo, aquellas que continúan en fase 2 y tendrán restricciones solo sábados, domingos y festivos. Quedan fuera las comunas del sector oriente y algunas del norte de Santiago. Considerando la alta movilidad que hay en la región metropolitana, parece más razonable generar conductas en bloque a nivel de la región y ir avanzando y retrocediendo en el plan paso a paso en base a los indicadores epidemiológicos de la región completa o al menos de la zona urbana de la región metropolitana. Maipú es una de las zonas que comenzará su confinamiento a partir de esta semana. Las personas no podrán desplazarse ni podrán ir a trabajar, a excepción de aquellas que se desempeñan en labores esenciales. Ese es el punto más complejo. Bueno, en cierto modo está bien, si lo único fome es que afecta mucho para el trabajo. Al trabajo a la gente le afecta. Una manera muy, no sé, discriminante para uno, porque uno vivimos de esto, vivimos del trabajo, vivimos del día a día. Complicado, pero también está la parte de salud. 2 de cada 3 chilenos estará confinado al menos hasta fin de mes. Las restricciones funcionan según los especialistas, aunque algunos consideran que llegaron tarde. La cuarentena con los números epidemiológicos que estamos viendo es necesaria, pero tardía. Si uno mira los criterios que enlistó el Ministerio hace muchos meses sobre un conjunto de indicadores que lo llevaban a llevar al nivel 1, paso 1 cuarentena, esos indicadores existen, pero nunca se respetaron en los últimos meses. Será un esfuerzo no solo desde el punto de vista anímico, también se espera que tendrá un impacto económico difícil de dimensionar a priori, aunque es según la autoridad la única forma de revertir las cifras al rojo, que nos recuerdan los peores días de pandemia en Chile.
Ya lo decíamos, 21 comunas de la región metropolitana retroceden a partir de las 5 de la mañana de este jueves 25 de marzo a cuarentena. Pasan entonces a confinamiento total las siguientes comunas: Cerro Navia, Maipú, Lo Espejo, La Reina, Macul, San Joaquín, El Monte, Melipilla, Estación Central, San Pedro, Peñalolén, La Pintana, Independencia, Puente Alto, Ñuñoa, San Bernardo, Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Granja y Peñaflor. Y junto con estos anuncios también se anunciaron algunos cambios en las medidas, como por ejemplo que se extiende la banda horaria para hacer deporte al aire libre siempre y cuando esto no implique desplazamiento en el transporte público. Los fines de semana y festivos, este horario regirá entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Recordemos que antes era hasta las 8:30. Y de lunes a viernes entonces se mantiene tal como está, desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Otro de los cambios, y probablemente el más importante y el más polémico, fue la suspensión de los permisos de desplazamiento general. Esos permisos que permiten a las personas que están en comunas en cuarentena y en transición moverse por la ciudad en un periodo de 2 horas para ir a hacer compras, por ejemplo. Bueno, lo que dijo la autoridad fue que se suspende su uso para los fines de semana. Se suspenden entonces los permisos de desplazamiento, aunque durante la tarde salieron a aclarar que será solo para este fin de semana, el del 27 y 28 de marzo. Y no se suspenden, sino que quedan disponibles para el fin de Semana Santa. El permiso seguirá vigente para las comunas en cuarentena de lunes a viernes, teniendo permitido 2 por persona. El anuncio de la suspensión del permiso de desplazamiento generó de inmediato reacciones, luego de que el gobierno informara que el comercio podrá abrir este fin de semana, pero solo con delivery. ¿Cómo funcionará? Lo vemos a continuación. Hemos decidido suspender el permiso de desplazamiento personal los fines de semana y los festivos. Una medida dura e inesperada, una nueva restricción con la que el gobierno busca disminuir a cero los casi 4 millones de permisos de desplazamientos solicitados este fin de semana en las comunas en fase de cuarentena y transición. Las ferias libres como los supermercados, particularmente los que venden alimentos, van a poder funcionar el fin de semana solamente para delivery. Las medidas del paso a paso que hemos conocido hoy son las más extremas que hemos conocido durante todo el transcurso de la pandemia. El comercio nunca había estado en todo este periodo impedido, de hecho, de funcionar. A las pocas horas este era el panorama en algunos supermercados. No haya un permiso es lo que corresponde. Tenéis toda la semana para hacer todo. Porque la gente que trabajamos en la semana no tenemos tiempo de salir a comprar en la semana. Era mucha movilidad, está bien nomás. Sí, yo creo que para mí sí. Las ferias también estarán cerradas para las ventas minoristas. La opción será el delivery. ¿Sabe usted cómo pedir? Ahí tendría que pedir, ahí. ¿No? ¿Ahí? ¿No sabe cómo pedir ahí? No, no tengo idea cómo se funciona. Así que imagínese. ¿Qué puede hacer uno? La realidad de Marta a sus 68 años es la misma que enfrentan varios de sus coetáneos. La entrega a domicilio nosotros la tenemos. En lo personal también la tengo. Pero es un 5%. Pero no hay una cultura a través de la venta a domicilio. Y hay muchas comunas aquí en Santiago que no tienen una internet más ágil, más rápida. Durante la tarde, los dirigentes de La Vega, Lo Valledor y de las ferias libres se reunieron con el gobierno. Pero hay delivery en todas las ferias libres del país. Si usted va en la semana a la feria y le pregunta a su casero el teléfono. Yo no puedo pedir por delivery. Primero porque no tengo tarjeta. Segundo porque yo vivo el día a día. No tengo como para decir, no, yo mando ya un delivery, ya es un gasto, el hecho de llamarlo ya es un gasto. Más encima pagarle a la persona porque se las trajo. Muchos de esos grupos muy vulnerables no tienen acceso al delivery, claramente es pagar, tener acceso a meterte a internet, pagar porque te traigan la alimentación. Eso no, para este grupo de personas que están borderline no existe esa posibilidad. Reparto a domicilio que durante la pandemia habían implementado varias empresas, pero que resulta más difícil de llevar a cabo para los pequeños negocios. No van a poder atender porque no están en condiciones de llevar adelante un sistema delivery.
son pequeños comercios que no tienen la posibilidad de implementar, este sistema. Bien lo sabe Víctor, que hace 5 meses abrió este pequeño negocio a los pies del campamento Los Bosa en Renca. Perdería hartas ventas, porque tendría que ir a dejar en un lado, y como es cerro igual, entonces tendría que ir a dejar a un lado, después bajar, y luego tendría que contratar a una persona que me ayudara. Un costo adicional, obvio, entonces igual se me hace difícil. Solamente las emergencias relacionadas a temas de salud no necesitarán de un permiso especial para desplazarse. La medida de restricción que generó debate y que durante la tarde precisaron será efectiva solo para este fin de semana. Expertos chilenos, a partir de estudios internacionales, elaboraron un listado de cuáles son los lugares de mayor riesgo de contagio de COVID-19, lo que coloca, escuche, al transporte público como el más peligroso a la hora de infectarse. Desde el Ministerio de Transporte insisten que han tomado todos los resguardos y que no han detectado brotes ni en pasajeros ni en conductores. En las próximas estaciones sigue subiendo más gente. Y la otra estación sigue subiendo más gente. En la Plaza Gaña ya remató. Santiaguinos de vuelta a sus trabajos, otros al estudio, sus rutinas diarias. La gran interrogante era cómo serían los trayectos en el transporte público. Otro marzo en pandemia. Te confinan a no salir para no contagiarte, pero te subes a una micro y es peor. Te subes al metro y es peor. Es una cuestión aterradora, porque vamos uno al lado de otro. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a cuidar? Para algunos, nada ha cambiado. El hacinamiento, la poca distancia y el riesgo de contagio siguen exactamente igual. Lo tomo bien poco, pero cuando lo tomo, para mí es cuando lo tomo hace 2 años. Es lo mismo, lo único que cambia es que está con mascarilla solamente. ¿Qué tanto riesgo habría realmente para los usuarios? Según especialistas de la Universidad de Chile, el transporte público sería uno de los lugares más inseguros en pandemia. Porque, las situaciones ideales de mayor cantidad de personas muy cerca y en un espacio cerrado. Ahora, el riesgo va a depender obviamente de las actitudes que tengan las personas. Si no se usa mascarilla, si alguien está infectado y está excretando el virus, va a contagiar a todos los que estén cerca. Por lo tanto, ahí es imprescindible usar las mascarillas. El análisis surge de varios estudios realizados a nivel internacional. Le siguen las fiestas y los buses interurbanos. Y la razón, usted ya la conoce. Son espacios cerrados con poca o nada de ventilación. Si no se cumplen los aforos permitidos ni se respetan las medidas sanitarias, como el uso de mascarillas, el panorama empeora. Los aerosoles son el principal problema. Y también se producen por exhalación. La diferencia es que al ser más pequeñas, en espacios más ventilados pueden permanecer por varios minutos e incluso horas en el aire y acumularse cuando compartimos espacios cerrados con más personas a tiempos muy prolongados. Desde el Ministerio de Transportes dicen no es posible regular el aforo en buses porque el problema se traspasaría a los paraderos y entradas de metro. Hoy anunciaron que se reforzarán las fiscalizaciones en estos puntos. Yo voy a sacar mi salvoconducto y voy a tener que hablar con mi jefe, ¿qué onda? No me van a dejar entrar al metro por no tener el permiso. Así que estoy esperando a que me lo entreguen. No hay aforo en el transporte público, pero si nos basáramos en el aforo de atención a público, por ejemplo, de un restaurante, estaríamos muy al debe. En un vagón deberían viajar solo 4 personas. Te aprietan, te estornudan, te tosen. Entonces, si antes a ti te contagiabas de un virus normal, imagínate ahora. Son muchas las personas que toman el transporte público día a día, entonces, aunque quieran estar distanciados, no se puede. Sí, totalmente riesgoso, pero es necesario porque la gente no tiene cómo movilizarse. Mira, depende de la situación. Si el hacinamiento es muy alto y las personas están muy cerca, el riesgo aumenta. Si tú vas en una hora en que ya sea el bus o el metro está más desocupado y puedes mantener la distancia con las personas, obviamente el riesgo disminuye. Y, insisto, con el comportamiento de las personas. Condiciones que para varios usuarios ya existen, especialmente en los horarios punta. Desde el Ministerio, sin embargo, insisten, se han tomado todas las medidas para evitar riesgos de contagio, como la sanitización, ventilación y la incorporación de pistas solo buses para bajar los tiempos de desplazamiento. Desde el primer día, nosotros hemos establecido las medidas que son recomendaciones internacionales. No hemos registrado contagios masivos en el transporte en pasajeros ni en conductores, que están todo el día en los buses. También hemos mantenido una oferta a full,
y nuestra demanda ha caído casi un 40%. El resto depende de cada uno, el autocuidado del que tanto se ha hablado y que algunas personas aún no incorporan en su vida diaria, justo cuando Chile atraviesa uno de los peores momentos de la pandemia. Jornada extremadamente noticiosa sobre el COVID-19. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte. Doctor, para monitorear lo que está pasando con el COVID, la pregunta de inmediato que se hace mucha gente, si prácticamente toda la región metropolitana vuelve a estar en cuarentena este jueves, ¿por qué no toda la región metropolitana? ¿Por qué se deja estas comunas fuera, no? Bueno, ¿Es efectivo o no es efectivo hacerlo? Sin duda es un paso en la dirección correcta, se toman más comunas, más millones de habitantes de la región metropolitana quedan en una situación de restricción de movimiento, lo que favorece la protección. Comunas que colindan son incluidas a pesar que los indicadores matemáticos no den exactamente los números. Es un paso en la dirección correcta. Mi posición personal, yo hubiera tomado todo el área urbana de la región metropolitana. Claro, porque desde el punto de vista epidemiológico, también hemos pasado de mirar estas cuarentenas dinámicas que tanto se comentaron en su minuto a verlas como más por bloque y probablemente, y se lo pregunto a usted desde el punto de vista sanitario, ¿no es más eficiente para frenar este rebrote que estamos teniendo cuarentenar toda la región metropolitana? ¿Y por qué estas comunas sí y otras no cuando los límites son tan difusos? Bueno, hay todo un análisis de los números que hay detrás, tanto de tasas de incidencia como distribución geográfica, en fin. Pero desde luego, en conurbaciones donde los desplazamientos no son solo en los límites estrechos de una comuna, sino mucho más amplios, probablemente medidas generales, por lo menos del espacio urbano, no rural, pueden tener mayor impacto. Y segundo, desde el punto de vista de la comunicación del riesgo, que es una de las debilidades en el manejo de esta epidemia, da un mensaje mucho más claro, categórico, cuando se abarca todo un área. Ahora, la autoridad sanitaria, doctor, dijo que no era solo por los números, sino también por la ubicación. Son todas comunas que están en el norte de la región metropolitana. Bueno, ¿qué pasa con eso? De que estén más hacia el norte de la región metropolitana, ¿ha hecho que de alguna manera el virus circule menos en esa zona? No, tenemos de partida algunas zonas del oriente, ¿no es cierto?, donde la densidad poblacional, el tipo de comportamiento, la cantidad de personas por metro cuadrado habitable, etcétera, y la densidad, la fuerte densidad... Estamos hablando de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, exactamente. Y por otro lado tenemos la fuerte densidad poblacional de comunas como Puente Alto, Maipú, desequilibran hacia el sur, sin duda. Pero también está Conchalí, Huechuraba, Recoleta, donde probablemente hay una mixtura más grande. Exacto, pero en términos de densidad del contagio y tasa de incidencia, las cifras son bastante más importantes en el área sur de Santiago. Ahora, doctor, para frenar estos números que hemos estado teniendo, esto de eliminar los permisos durante este fin de semana y solo por un fin de semana, ¿tiene algún efecto real? Bueno, esperamos que lo tenga y yo no descartaría que si esto produce una franca disminución de desplazamiento, pudiera replicarse especialmente... Porque la autoridad dijo que era solo por este fin de semana. Sí, eso es lo que la autoridad dijo, pero la experiencia que se acumule podría llevar a que se pueda replicar si resulta necesario para disminuir la velocidad de propagación del virus. Ahora, doctor, viendo el tema de la vacunación, hay un dato que es bastante relevante y que dice relación con los mayores de 61 años. Hay más de 620.000 que han ido quedando rezagados. Y la pregunta es, bueno, primero, ¿por qué cree usted que está ocurriendo eso? Y segundo, ¿va a afectar en obtener esta inmunidad de rebaño, que es lo que se pretende obtener con el 70% de la población de Chile vacunada? ¿Qué pasa con este grupo de personas? Bueno, hace un tiempo atrás solo se tenía cerca de un 60% de esta población cubierta y esto ha ido subiendo. En general, si se consigue entre un 50 y un 75%, depende del R efectivo, se debería alcanzar... ¿Por un 50 también podría ser? Podría ser, depende del R efectivo, porque si la tasa de reproducción efectiva cambia al haber una variante, por ejemplo, más contagiosa, también debería aumentar el número objetivo. Pero con esas tasas ya deberíamos notar un resultado. Adultos mayores, personas en situación de calle, personas postradas en sus casas, son más difíciles de localizar. No es solo un tema de voluntariedad de la vacuna y personas que no desean recibirla, sino localizarlos puede hacer un poco el trámite más lento y hay cierto rezago.
A propósito de vacunación, doctor Ugarte, la vacuna de AstraZeneca que está siendo testeada en fase 3 también en nuestro país logró una efectividad del 79%. Este fármaco, recordemos, creado por la Universidad de Oxford y también por AstraZeneca, había sufrido serios reveses, sobre todo en Europa, por algunos efectos secundarios. Nuestro país sigue adelante con el proceso de adquirir esta vacunación. Sí, la verdad es que es muy interesante y recordemos de qué hablamos cuando hablamos de efectividad. No significa que si yo me vacuno tengo un 79% de posibilidades de no enfermarme y algo más de un 20% de posibilidades de enfermarme. No es ese el concepto. El concepto es que de aquellos que se enfermaron, ¿no es cierto?, la mayoría estaba en el grupo que no recibió la vacuna. Se puede comparar el resultado de este estudio con 79, 80% en los mayores de edad, en los adultos mayores, versus otros resultados de 95% en otra vacuna. No. ¿Por qué no? Porque se hace en momentos epidémicos distintos. No es lo mismo aplicar una vacuna en un momento de bajos contagios que en un momento de altos contagios. Estos detalles, muchas veces cuando un lector no entrenado en estos detalles de estudios científicos, pueden pasar desapercibidos y creer que una vacuna es superior a otra por este tipo de información. Doctor, hemos hablado más de una vez de la comunicación de riesgo y que probablemente es uno de los puntos débiles en el manejo de la pandemia. Ya lo decía usted a propósito de por qué no dejar toda la región metropolitana y solamente alguna parte importante. En el tema de cuáles son los grupos que más se enferman, hay cifras que queremos compartir porque, francamente, el número de personas menores de 40 años que están internadas en la UCI, aquí tiene la evolución. Y es bastante sorprendente lo que ha pasado. Julio de 2020 tuvo un pic de 176, pero fíjese lo que pasaba antes, eran muy pocas las personas. Después hubo una caída y ahora estamos con este número, 232. ¿Qué está pasando con esta población menor de 40 años? Hemos visto un médico de 31 años que falleció, un músico que andaba en torno a los 40 años, recién un destacado jazzista también falleció. ¿Qué está pasando con este grupo? Lo que ocurre ahora es que la población de adultos mayores y gente con comorbilidad fueron duramente golpeadas durante la primera ola y eran mayoritarios en número. Al estar cubiertos con la vacunación, su participación en las internaciones en la UCI y en la mortalidad merma, y lo que va quedando es precisamente los adultos y los adultos jóvenes. Entonces, perdón, todavía no están dentro de los grupos objetivos de vacunación, por ejemplo. Así es. O sea, si no se hubiera cubierto a los adultos mayores, imagina, Iván, el escenario que tendríamos. ¿Significa que ahora se enferman más? No. Significa que siempre ha existido el riesgo, pero que también al pasar un año, al disminuir nuestra conciencia del peligro, porque el mensaje ha estado centrado en proteger a los adultos mayores, ha favorecido que haya conductas de cierto riesgo y no están en absoluto protegidos por las vacunas porque ellos no han sido vacunados y no hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. Y falta todavía para ello. Doctor Ugarte, como siempre, le queremos dar las gracias por estar con nosotros. Que tenga buenas noches. No, encantado. Muy amable. Y ahora revisamos estas sorprendentes imágenes que nos llegan desde Miami, porque más de 1000 personas fueron detenidas en esa ciudad por organizar fiestas en plena calle. Las autoridades han decidido extender el toque de queda. A ratos la situación se tornó caótica, tanto así que la policía poco pudo hacer. Música, alcohol, desenfreno y turistas en exceso. De todo se vio durante este fin de semana en las calles de Miami. Se trata del Spring Break o vacaciones de primavera, un periodo de días libres para las escuelas y universidades en Estados Unidos que suele darse entre los meses de marzo y abril. Como se ve en estas imágenes, las ganas de festejar fueron muchísimo más fuertes que las de protegerse del COVID. Sáltate el toque de queda, ya estamos aquí, no vamos a dormir. En Miami Beach ya existía un toque de queda que comenzaba a la medianoche, pero este fin de semana la medida se adelantó a las 20 horas. Durante el toque hay restricciones de tránsito y los negocios de la concurrida zona de South Beach deben cerrar. Sin embargo, gran parte de la multitud no respetó la medida. En total hubo más de 1000 personas detenidas. Francamente me preocupa que el comportamiento se esté volviendo un poco más complejo de lo que podamos manejar.
Fiestas callejeras, nulo distanciamiento social, mucho menos uso de mascarillas. El alcalde de Miami dijo que fueron los turistas quienes trajeron a la ciudad caos y desorden. Por la noche, no hay duda de que esto se convierte en un lugar poco fuera de control, o muy fuera de control, mejor dicho. Los datos más recientes indican que Florida registró cerca de 4.300 nuevas infecciones por día durante la semana pasada. Las imágenes se preocupan, sobre todo porque ocurren en Estados Unidos, país que exhibe los peores registros mundiales de la pandemia y que ahora busca recuperarse con la aplicación de medidas más restrictivas. Bueno, esas imágenes preocupantes de lo que está pasando en Miami, vamos a revisar lo que va a decir en los próximos segundos la autoridad a propósito del endurecimiento de las medidas sanitarias. Hay anuncios económicos. Exactamente, en los próximos segundos el presidente Sebastián Piñera hará una cadena nacional con anuncios económicos para ir en ayuda básicamente de toda la cantidad de gente. Van a ser casi 14 millones de chilenos que estarán en confinamiento total a partir de este jueves a las 5 de la mañana. Así es que se ha dicho y se ha adelantado algo acerca de qué podría ser, pero probablemente tenga que ver con mejorar las ayudas que ya fueron anunciadas la semana pasada. Nos quedamos con los anuncios de esta cadena nacional. Escuchamos al presidente Sebastián Piñera a propósito de que 7 de cada 10 chilenos van a estar confinados desde este día jueves. ¿De qué medidas se van a mejorar las ayudas económicas a esa población, sobre todo a la población de mayor riesgo? Lo escuchamos y lo comentamos en los próximos minutos. Que se trata de un amplio programa de protección y implemento de la red de protección social que está dividido en 5 áreas. Se salta de 12.000 millones de dólares a 18.000 millones de dólares. En áreas como, por ejemplo, protección a los ingresos familiares, apoyo a la clase media, mayor protección al empleo, fortalecimiento a las pymes y también mejoramiento integral del plan de salud. Tal vez algunas de las principales medidas que escuchamos hoy en voz del presidente Sebastián Piñera. El nuevo ingreso familiar de emergencia, más que nuevo, lo que significa es que se extiende hasta el mes de junio. Se empieza a pagar ahora el viernes, el de marzo. En cuanto a la clase media, como decías tú, Iván, hay un nuevo bono de clase media. Se anuncia bono y préstamo. Un nuevo bono, claro, que se suma a los 500.000 pesos que ya se habían anunciado, y un nuevo préstamo clase media solidario. También la postergación del pago de contribuciones, tanto para la clase media como para las pymes. Y en cuanto a la mayor protección al empleo, se anuncia un fortalecimiento del seguro de cesantía y un nuevo subsidio al empleo. Bueno, todo eso va a estar, por supuesto, en nuestra página web. Cambiamos de tema para contarle que en los últimos 2 años, el 90% de los joyeros ha sido asaltado. Esto según datos de la asociación que los agrupa. Una crítica realidad visibilizada luego del violento asalto en 2 locales del centro de Santiago. El gremio pidió más seguridad urgente. Está en juego nuestras vidas y todo nuestro trabajo. Cada vez ha ido peor. Uno se ve expuesto como locatario, como dueño, los trabajadores, los mismos clientes. Era el último día sin cuarentena de Santiago. 13:30 minutos, apareció una avalancha, nada de clientes, sí ladrones. Con chalecos antibala, armas de fuego y encapuchados, directo a 2 joyerías de la Galería Santo Domingo. Seguro que conocía el sector, el lugar, cómo arrancar, cómo actuar, todo, porque venían decididos a las 2 de la tarde, cuando esto está lleno. Fue muy caótico, obviamente, para la gente que estaba, gritos, disparos. Estamos vivos gracias a la misericordia de Dios y podemos, no sé, pues levantarnos, pues, ponerlos de pie y seguir trabajando. Fueron tan violentos que incluso sacaron a un locatario de su puesto de trabajo para arrastrarlo. Lo intimidaron con una pistola de principio a fin. Incluso un segundo locatario se enfrentó con los delincuentes. Llevó a que la banda realizara una serie de disparos que terminó con una persona herida fuera de riesgo vital. Vemos que el día de hoy aún así se ataca a un delincuente y el delincuente pasa a ser uno. Entonces, ¿cómo defenderse? No hay cómo entender esto. Abandonado completamente. Y nosotros llevamos luchando de rato, tiempo, para que nos pongan por último una caseta de paz ciudadana y que se vea alguna preocupación. Hermano, que la mea batá, weón, que la mea balacera aquí, weón, la mea balacera, weón, la mea cagada, weón, aquí en la galería, culiao. El robo duró casi 1 minuto y medio. Escaparon con joyas todavía sin avalúo, pero claramente millonario. Todos huyeron, menos uno que fue detenido por guardias. Él se llevó una paliza. Antes los locatarios y clientes ya habían reaccionado. Lanzaron sillas desde otros pisos.
Momento tenso para quienes dicen sentirse desprotegidos. Seguridad, protección, porque aquí nosotros estamos solos. Nunca se ven carabineros, no hay una caseta de paz ciudadana. Perdimos, que imagínate, clientela, más prestigio y todo. Así que hay que tomar, yo creo, medidas drásticas porque esta cuestión cada vez está peor. Las joyerías atacadas cuentan con vidrio blindado y puertas reforzadas, aún así fueron vulneradas. La galería, en tanto, solo tiene guardias, por lo tanto poco pudieron hacer ante una turba de delincuentes armados. En el país hay más de 1.500 joyerías y talleres, todas con la misma sensación. Por lo mismo entregaron este lunes una carta en el Ministerio del Interior para pedir más medidas de seguridad. Estamos hablando de un rubro que da trabajo a mucha gente, pero estamos en el más absoluto desamparo. Ese es el problema. Tocó la casualidad que justo se filmó esta vez, pero no es solamente ahora, esto ya tiene tiempo y no es solamente en la Galería Santo Domingo, en todas las galerías y en todas las joyerías, en Temuco, en todas partes, donde tú hables, en Rancagua, en todos los lugares pasa lo mismo. El único detenido quedó en prisión preventiva. Del resto de la banda nada se sabe, mucho menos de lo robado. Duro golpe para un rubro que, como otros, la sigue pasando mal. El asbesto era utilizado como aislante térmico en las construcciones, pero dado su toxicidad, su uso fue prohibido el año 2001. A pesar de esto, aún hay barrios completos con este peligroso material. Es el caso de la población Dávila, en Pedro Aguirre Cerda, cuyos residentes temen por su salud y exigen el retiro de este agente cancerígeno. Verónica Moscoso con los detalles. Estas casas de la población Dávila en Pedro Aguirre Cerda fueron construidas hace 75 años. Desde esa época la mayoría sigue con su techo original. El gran miedo de los vecinos es el material con el que fueron construidos, fibra de asbesto, un material prohibido en Chile desde el 2001 por el grave daño que genera al aparato respiratorio. Entonces existe también acá el problema de que los podamos contaminar por la asbestosis y todo eso, porque yo creo que ya cumplieron su etapa de vida los pizarreños. Lo que más les inquieta a estos vecinos, en su mayoría adultos mayores, es que en algunas casas han reemplazado las planchas y estas quedan ahí tiradas, exponiendo a toda la comunidad al desprendimiento y posterior aspiración de este polvo contaminante. Bueno, yo tengo un cáncer, no le estoy echando la culpa al asbesto, pero no sé si será eso, porque tantas veces nos subimos al techo a arreglarlo. Hace 5 años a Claudio le diagnosticaron cáncer, está ramificado en distintas partes de su cuerpo. Hoy duda si su enfermedad y la muerte de su madre están relacionadas con el asbesto. Tenías que subir a arreglarlo de alguna forma, claro, sin guantes, así nomás, pues, y levantar los pizarreños con el amigo de al lado, qué sé yo, y tratar de ayudar entre los vecinos y arreglarlo. Mientras más años tiene el asbesto, mayor es el riesgo. En otros países, este material es sometido a un tratamiento específico para que la contaminación no se siga expandiendo. El material, cuando ya tiene ciertos años, tiene la probabilidad más alta de poder quebrarse, y estas quebraduras podrían favorecer lo que es el desprendimiento de esta fibra, que es lo que causa daño a la salud. Está asociado, básicamente todas las publicaciones, en su gran mayoría, más del 90%, lo asocian para el cáncer del mesotelioma, ¿ya? Que es un cáncer especial de la pleura y que hay una directa relación causa-efecto. Catherine Meneses llevaba 19 años conviviendo con el asbesto, pero no pudo seguir esperando más. Su hija Florencia, de 4 años, es asmática crónica y el techo ya estaba muy deteriorado. Sí, me preocupa el asbesto. Fue una de las cosas que por eso tomamos la decisión de cambiarlo. Porque tengo un caso muy cercano de una amiga que su papá trabajó muchos años en Pizarreño y efectivamente el caballero falleció de un cáncer al pulmón, pues ya tenía sus pulmones colapsados. Hace una década se supo que fueron más de 300 los trabajadores y vecinos de la empresa Pizarreño de Maipú fallecidos por asbestosis. Manipulaban ese producto, en sus casas respiraban el mismo aire porque fueron construidas con ese material volátil. Los certificados de defunción de todos ellos tenían la misma causa, problemas respiratorios por acumular este nocivo polvo en sus pulmones.
tú te subes y lo fracturas, lo pisas eventualmente, tú provocas una pequeña fractura y esas pequeñas fracturas son las que pueden liberar micropartículas. ¿Cuál sería la recomendación? No lo pise, no lo trate de mover y si lo va a remover, tiene que hacerlo bajo las medidas estandarizadas que tiene establecida la Seremi de Salud. Catherine tuvo que pagar a una empresa autorizada y entrenada en este tipo de residuos para que se llevaran el techo que cambió. La normativa también establece que deben ser depositados en un sitio especial y no ser botados a la basura. Puro retiro del tema de mi asbesto, yo gasté 200.000 pesos. Hoy tengo que volver, bueno, que ya hice el depósito, 80.000 pesos por lo que quedó. O sea, yo eso no lo puedo dejar en mi casa. Afortunadamente, Catherine tuvo los recursos para cambiar su techo, pero la mayoría de los vecinos no está en condiciones económicas. Aseguran que hace años que han golpeado puertas para que les saquen esta gente contaminante. Nos muestran todos los papeles que les han pedido. Pero me salieron que me faltan papeles, entonces renuncié. Deposité la plata y todo, pero... No se ha producido ningún cambio. Nada. O sea, mucha burocracia y no hay nada. Si bien no existe un catastro de cuántas casas quedarían con asbesto en Chile, en el Serviu informaron que año a año destinan recursos para este ítem. Como Serviu nos contactaremos con ellos y presentaremos las PESAT, que son las entidades que trabajan con estas familias, que estén trabajando en la comuna para que puedan acercarse y poder guiarlos en la mejor manera de poder presentar un proyecto a nuestro Serviu. Los vecinos de la población Dávila lo único que esperan es que les cambien sus techos pronto, ya que los nocivos efectos del aire que están respirando no se ven de inmediato, sino décadas después. Bueno, la pandemia del COVID-19 golpea con fuerza ahora a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro decretó cuarentena total ante el alza de los casos. Simona Paraños tiene los detalles. A Samuel Mendoza le gusta dibujar mientras escucha música. Comenzó a hacerlo desde los 5 años. Ahora tiene 14 y lo que era un pasatiempo se convirtió en una forma de ganar un poco de dinero para darle a su familia un respiro en medio de una Venezuela en profunda crisis y evitar que su madre salga a trabajar para que no se enferme de coronavirus. En una cuenta de Twitter creada a espaldas de su mamá, Samuel vendió su primer dibujo por $1. Entonces, mi mamá también tiene una cuenta, pero de Twitter. Entonces yo la vi. Vamos a hacer una, a ver cómo sale. No tengo palabras, pero sí a veces siento rabia, siento impotencia, porque creo que a su edad lo de él tiene que estar aprendiendo, estudiando y no queriendo trabajar para él querer ayudarme a mí. Lamentablemente esta historia se repite en varias familias de Venezuela, porque la crisis económica ha sumado un nuevo factor. El país vive uno de sus momentos más difíciles producto de la pandemia del COVID-19 en medio de cifras de contagios que han sido cuestionadas por la oposición y organizaciones no gubernamentales. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el incremento de contagios se debe a la aparición de la variante brasilera desde el pasado 4 de marzo en el país. Es por esto que Maduro anunció que desde este lunes se iniciarán 2 semanas de cuarentena, incluso durante Semana Santa. En resumidas cuentas, tú no le puedes imponer una cuarentena a un país donde por lo menos 70% de la población sabe que si no sale a trabajar hoy, no come hoy. Además, la vacunación en Venezuela ha sido prácticamente nula. El primer y único cargamento de vacunas llegó en febrero con tan solo 100.000 dosis. Que los países logren vacunar a la mayoría de su población, lograrán reactivarse económicamente más rápido, lograrán atraer turismo más rápido. Durante los últimos días, la oposición venezolana y el gobierno de Maduro acordaron un programa masivo de vacunación tras la compra de 12 millones de vacunas del laboratorio AstraZeneca que deberían llegar durante el año. Ahora. Una planta de marihuana que era visible desde la calle permitió capturar a 7 personas. Los carabineros entraron por la droga y descubrieron evidencia que los vinculaba a varios delitos. Más detalles con Agustina Álvarez. Agustina, muy buenas noches.
Hola Connie, muy buenas noches. Lo cierto es que es un patrullaje que terminó con resultados positivos gracias al trabajo de la CIP de Carabineros de la 62 Comisaría de la comuna de San Bernardo. Todo esto ocurrió durante esta madrugada cuando tú lo contabas, precisamente en el sector de El Manzano. Carabineros vio una planta de marihuana de aproximadamente 2 metros. Ahí es cuando deciden ingresar, realizar este allanamiento, tomando como detenido a 7 personas, 6 hombres, una mujer, entre ellos un menor de edad. Ahora, lo que llama la atención de este allanamiento es precisamente las cosas que se incautaron. Hablamos de un arma de fuego, miguelitos, teléfonos celulares, tarjetas bancarias sin registro que posiblemente iban a ser utilizadas en un futuro para tal vez doblar, clonar tarjetas, también dispositivos electrónicos de pago con tarjeta de crédito o de débito, además de vehículos. Todo esto en estos momentos, en manos de la Fiscalía. Tenemos declaraciones porque esto es un delito poco común de acuerdo a Carabineros. Pasemos a escuchar. En la realidad este procedimiento en sí escapa un poco más de lo común, ya que generalmente uno se ve afrontado a un delito en específico cuando ingresa a un inmueble. Pero en este escenario nos encontramos con diversos delitos que en estos momentos están siendo señalados ante la Fiscalía correspondiente. Un patrullaje entonces que termina con resultados absolutamente positivos, la incautación de diferentes elementos, además de 7 personas detenidas en un patrullaje en una zona El Manzano donde se vienen intensificando estos patrullajes debido a las altas cifras de tráfico de drogas y armas, Connie. Claro, y todo comenzó por una planta de marihuana. Agustina Álvarez con el detalle. Muchas gracias por las informaciones. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. ¿Será posible una primaria amplia con todos los candidatos de la oposición? Este domingo, en el programa Estado Nacional, Daniel Jadot reiteró su voluntad, pero lanzó duras críticas hacia la democracia cristiana. Desde el Congreso, la diputada Pamela Giles advirtió que si no existe la instancia amplia y sin vetos, la banda presidencial será para Joaquín Lavín. No estamos de acuerdo ni disponibles de nuevo para hacer pactos con gente que no se lea el programa ni que no esté después dispuesta a cumplir. Dice que está disponible para una primaria amplia, pero en el programa Estado Nacional de TVN, Daniel Jadot no se guardó nada y dejó claras sus diferencias, al menos con algunos dentro de la oposición. Nosotros firmaríamos un estatuto de garantía. ¿Cuál sería? Que ningún partido de los que firme eso se ponga a disposición de otro gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Que nadie esté dispuesto a apoyar un golpe de Estado. Todos estos son mensajes directos a la democracia cristiana. Mire, yo le estoy hablando de un estatuto de garantía sin mencionar a nadie. Declaraciones que este lunes llegaron a oídos de la candidata presidencial de la DC, Jimena Rincón. Me gusta el tono de Daniel Jadot cuando dice que no está dispuesto a hacer pacto con partidos que después desconocen los programas. Yo lo dije hace unos días atrás, lo vuelvo a repetir. Con eslogans no vamos a avanzar. Y lo vamos a seguir repitiendo. Unidad, unidad, unidad sobre las bases de un acuerdo que le dé respuesta al país. ¿Será posible esa unidad para que todos los candidatos de este generoso abanico se junten en la primaria legal de la oposición el 4 de julio? Un escenario al que se sumó hace unos días la Carta de Convergencia Social Gabriel Boric y donde suena con fuerza la diputada humanista Pamela Giles. ¿Estaría dispuesta a ir a primarias y con quién estaría dispuesta? Lo señalé en octubre del año pasado, que aquí no hay otra salida más que hacer una primaria amplia, sin vetos ni exclusiones de ninguna naturaleza. Es el único camino, si no vamos entregándole la banda presidencial desde ya a Lavín. Una idea que contrasta con el acuerdo entre el PPD y el Partido Socialista, que esperan unirse en una primaria previa y llegar con un candidato único a la primaria legal del 4 de julio. Yo no descarto esa posibilidad de una primaria de toda la oposición, pero para eso es fundamental tener acuerdos sobre contenidos. Basta de ingeniería política entre 4 paredes. Todas las candidaturas de la centroizquierda a una sola gran primaria legal, el domingo 4 de julio. A menos de 4 meses de las primarias legales, escenario revuelto en la oposición con llamados a la unidad, pero ásperos recados entre quienes podrían medirse desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. La Corte de Apelaciones de San Miguel dejó en estudio la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público contra el senador Manuel José Osandón, quien se encuentra imputado por el delito de tráfico de influencias. El caso comenzó con la denuncia del alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, primo de Osandón,
que acusó presiones del parlamentario para favorecer a la empresa Cabilú S.p.A., en la que participa su hijo Nicolás Osandón Lira en un negocio de extracción de áridos en el río Maipo. Durante la audiencia, el Ministerio Público enumeró 5 hechos ocurridos entre 2017 y 2018 en que Osandón, a su entender, habría ejercido influencias en favor de su hijo. De confirmarse el desafuero, el parlamentario será llevado a juicio como cualquier ciudadano, aunque podría revertir ese escenario si recurre a la Corte Suprema y al máximo tribunal revoca la decisión. Ahora, de ser rechazado el desafuero, el Ministerio Público tendrá que archivar la causa contra el senador. Cambiamos de tema y con una pregunta. ¿Podremos quedarnos sin agua? Bueno, eso es lo que hoy queremos preguntar a usted cuando se está conmemorando el Día Mundial del Agua. Fíjese en las siguientes imágenes. Aquí tenemos una imagen bastante impresionante de lo que es considerado como uno de los peores desastres medioambientales de la historia. Es la progresiva desaparición del mar de Aral, uno de los mayores lagos del mundo ubicado en Asia Central, visto en 2 imágenes. Esta de 1977, y mire cómo está, 1977, pero eso no es todo. Solo en 3 años podemos ver, por ejemplo, cómo ha ocurrido algo parecido con el río Paraguay. 2017 y fíjese, 2020, solamente 3 años es lo que está pasando allí. ¿Cuál es la situación de este recurso esencial hoy en Chile? Ignacio Atenas nos cuenta. La escasez hídrica debe ser por lejos el problema medioambiental más importante en este momento. Antes esta zona la sembraba mucho más de 1000 hectáreas, ahora hay 1000 hectáreas que ya no se siembran. Se nos está acabando la cuenta de ahorro, el escenario no se ve muy optimista. Ya va más de una década en donde el agua cada vez es más escasa en Chile. Años en donde los agricultores han hecho malabares para dar abasto, aunque cada vez cuesta más. Así lo asegura Juan Carlos, que ha visto cómo las cosechas disminuyen y los agricultores emigran buscando el recurso. No hay medios, no hay cómo lo hacen. Entonces tienen que emigrar de nuestros pueblos. Aquí lo que afecta a todos los agricultores es poder cómo lo hacemos el próximo año, cómo invertimos si no sabemos si vamos a tener agua. Un hecho que se refleja con mayor claridad en la zona centro-norte de nuestro país. Al 21 de marzo de este año, 77 comunas entre la región de Atacama y Metropolitana se mantienen con decreto de escasez hídrica. Cada vez es más intensa la sequía, cada vez. Porque ya este terreno antes eran 8 hectáreas que se sembraban, este se sembraron 4, para poder abastecer esas 4 hectáreas. Entonces eso es lo que está dejándolo esta escasez hídrica tremenda que tenemos. Por eso, para los expertos, Chile tiene como uno de sus principales desafíos amortiguar este déficit. Es necesario, en primer lugar, que se pueda garantizar el agua como un derecho humano y que se pueda garantizar también un funcionamiento mínimo y una disponibilidad mínima para que los sistemas estén saludables. Pero los desafíos no son solo a nivel local, el mundo también sufre por la falta de agua. Según cifras de las Naciones Unidas, 1.420 millones de personas, incluidos 450 millones de niños, viven en zonas de vulnerabilidad hídrica. Además, la ONU calcula que para el año 2040 la demanda mundial por agua aumente un 50%. La pandemia de COVID-19 es una tragedia humana, pero también ha creado una oportunidad para construir un mundo más inclusivo y sostenible y hacer las paces con la naturaleza. Los objetivos de desarrollo sostenible, con el agua y el saneamiento como facilitadores clave, brindar una guía clara para la transformación que necesitamos. Escasez hídrica que ya es un hecho y que los expertos recalcan la importancia de realizar cambios concretos. Y todavía seguimos conversando sobre cuándo va a venir o qué tenemos que hacer. Necesitamos mucho más fuerza en los cambios que hay que hacer. E insisto, no veo soluciones factibles, ¿verdad?, a largo plazo si no ponemos por delante el cuidado de la naturaleza y la restauración de los sistemas que hemos ido degradando. Cambios que en materia legal Chile hoy está discutiendo en el Congreso para un nuevo Código de Agua. De manera tal de tener un código de agua que esté adaptado a las condiciones que hoy día tenemos al frente y nos permitan utilizar todas las herramientas para hacer esa adaptación, distribuir en forma justa, equitativa y correcta los recursos que tenemos al frente. Una escasez hídrica que no da tregua y que llama a tomar conciencia y medidas gubernamentales, tanto a nivel local como mundial, para que uno de los recursos más importantes para el ser humano pueda seguir existiendo para miles de millones de personas.
El gobierno descartó la existencia de cualquier tipo de vínculo entre el presidente Piñera y Enjoy. La polémica surgió tras un decreto presidencial que extendió a la empresa los plazos para poner en marcha algunos de sus casinos y una investigación que ligó a esa compañía con las entidades que administran el patrimonio del mandatario. Este Consejo Resolutivo otorga el permiso de operación para casinos de juego a la sociedad Casino del Mar S.A. Eran los abrazos de festejo que convirtieron a Enjoy en los nuevos administradores del casino de Viña del Mar. Junto a ese, en 2020, la empresa debía abrir otras 3 casas de juegos municipales o se cobrarían las boletas de garantía. La polémica surgió cuando, vía decreto presidencial, se les extendió el plazo. Lo que ha hecho la Superintendencia de Casinos, y es ella misma la que ha explicado cuál es la razón que fundamentó el hacer ese decreto, que es obviamente a raíz de la pandemia. Esta medida, que fue criticada por la Asociación de Casinos por considerar que solo se beneficiaba a una empresa, fue posible gracias al documento firmado por el presidente Piñera. Una pugna que provocó la creación de una comisión investigadora y una nueva polémica cuando la periodista Alejandra Matus acusó que 2 de las entidades administradoras del fideicomiso ciego del mandatario mantenían una relación con la empresa. El presidente Piñera aparece protegiendo los intereses de una empresa privada que pertenece a sus amigos históricos. Un presidente que defiende sus intereses a través de acciones de gobierno pierde credibilidad. No hay participación de parte del presidente de la República en la administración de sus activos que están en un fideicomiso ciego. La administración de sus fondos están en carteras de inversiones, como ocurre con las personas que tienen alto patrimonio, y eso es parte de cómo opera el fideicomiso. La firma del decreto se produjo un día antes de que la Superintendencia de Casinos tuviera que ejecutar las boletas de garantía de Enjoy. La comisión investigadora exigió la salida de la superintendenta Vivian Villagrán. El presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación, ningún tipo de interés de ninguna naturaleza con ningún casino ni tampoco con Enjoy, y por tanto que las acusaciones que se levantan no tienen fundamentos. A través de un comunicado, Enjoy señaló que las acusaciones son infundadas, agregando que pueden existir intenciones políticas de las cuales la empresa no puede hacerse cargo. Terminan diciendo que como compañía han actuado de forma transparente. La selección chilena entrena en Juan Pinto Durán, prepara el debut del técnico Martín Lazarte, el uruguayo que ha reemplazado a Reinaldo Rueda. Además que este partido sirve para reemplazar los oficiales que se tenían que jugar en esta fecha frente a Paraguay y Ecuador por las clasificatorias. Mezcla de jóvenes y experimentados, 2 históricos en la selección chilena, Gary Medel y Claudio Bravo. La burbuja de La Roja ya está activada, protocolo sanitario listo. Este es el doctor Fernando Yáñez a la espera de los jugadores. Ignacio Saavedra llegando. Eric Bimber solicitando alcohol gel. Hasta que llegó uno que viene volviendo de una lesión. Gary Medel en tierra chilena para sumarse a la concentración. Adentro de la burbuja se juntó con Fabián Orellana. Todos los integrantes se tuvieron que realizar test PCR. Por la tarde, todos a Juan Pinto Durán. En la Casa de la Roja, ahí Martín Lazarte tuvo plantel prácticamente completo. Destaca el retorno de Claudio Bravo, que desde Europa no se quiso perder el debut de Machete ni tampoco entrenar con el preparador de arqueros Roberto Navajas, con quien trabajó en la Real Sociedad. Tenemos un objetivo común y esa es la realidad. Ese objetivo común que es jugar, competir, ganar. En las imágenes se ve la mixtura de esta primera nómina, una mezcla de jugadores experimentados como Bravo, Medel, Bocellur, entre otros. Pero además, en nuevas caras, la frescura que necesita este plantel, el denominado recambio. Nosotros formamos parte de un objetivo, quizás no el principal, que es lógicamente la clasificación, pero sí la de esa regeneración de jugadores. La única manera que existe es intentando apostar. Primer entrenamiento de esta semana de fecha FIFA que marcará el estreno de Lazarte, y como ya es tradición en pandemia, bajo un estricto protocolo sanitario tanto en Pinto Durán como en la burbuja sanitaria donde se concentra Chile. Partido frente a Bolivia en horario de toque de queda el viernes a las 10 de la noche
en el Teniente de Rancagua con una pregunta que tiene que responder el nuevo entrenador Martín Lazarte. ¿Quién va a ser el capitán? ¿Hay apuestas? ¿Gary Medel o Claudio Bravo? Yo creo que la capitanía no es un tema menor. Y es que quien porta la jineta tiene que demostrar un comportamiento ejemplar, personalidad, voz de mando, el que tiene que calmar las aguas, el que con un grito ordena todo. ¿Quién más que yo para hablar de la selección? Creo que el que más veces ha estado acá, el que más veces ha estado metido en el camarín de la selección. Claudio Bravo fue por cerca de 10 años capitán de La Roja. Ahí se encargó de demostrar su carácter dentro de la cancha con sus compañeros. E incluso con los hinchas cuando estos no alentaban como él quería. ¿Y para qué hablar de su carácter fuera del terreno de juego? ¿Hay plata para ustedes? Hay poca. Bueno, no creo que tan poca plata exista. Mucho robo, si se puede decir así. Muy contento por eso y porque la gente se identifica conmigo. Carismático, tal vez el jugador más querido de esta selección. Con entrega, sacrificio y garra se convirtió en un líder que lo llevó a portar ese brazalete con voz de capitán. El problema está evidente, que hay problema con Claudio. ¿Pero quién va a elegir al capitán? ¿Será el plantel o Martín Lazarte? Yo soy de los que piensa un poco de 50% y 50%. Es una elección que tiene que estar dada por lo que piensa el grupo y también por lo que piensa el entrenador. No exonerar a nadie en esa elección. Tendremos que esperar para ver si Claudio Bravo vuelve a ser capitán o si Gary Medel sigue portando la jineta en el brazo. Al menos pergaminos tienen de sobra. Estoy muy arrepentido, obviamente, de lo que hice. El defensor uruguayo de Colo-Colo, Maximiliano Falcón, debutó ayer como boxeador en el Estadio Nacional en la final de la Supercopa que Colo-Colo perdió frente a la Universidad Católica. Golpeó 2 veces a Valver Huerta, pidió disculpas y el problema para Colo-Colo es el castigo que puede recibir del Tribunal de Penalidades. En el epílogo de la Supercopa, cuando Universidad Católica ya tenía en el bolsillo el trofeo, ocurrió lo siguiente. A la rápida se ve una pelea a golpes incluidos entre Maxi Falcón de Colo-Colo y Valver Huerta de Católica, la que terminó con el albo expulsado. En la imagen no se alcanza a percibir el cruce de palabras entre ambos jugadores. Las especulaciones han dado para todo. Lo cierto es que existió un intercambio de dichos entre ambos zagueros. La Supercopa terminó de la peor forma para Colo-Colo. El primer objetivo anual perdido y con un expulsado. Pasados los minutos, Falcón hizo su mea culpa. Te quería pedir disculpas por lo cometido contra la U Católica. Fue un momento de calentura sobre un par de provocaciones que anteriormente habían pasado en el partido y bueno, ahí llegué a mi límite. El descargo del charrúa apunta a provocaciones anteriores dentro del encuentro. Del lado del jugador cruzado, ninguna declaración oficial. Solo en sus redes sociales puntualizó que todo estaba aclarado con quien corresponde. A ello se suma el informe arbitral de Tobar, quien no detalla cruce de palabras alguno. Golpea de forma violenta con la palma de su mano el rostro de un adversario. Estoy muy arrepentido, obviamente, de lo que hice. Fui responsable. Arrepentimiento que quizás se escuchen en el Tribunal de Penalidades. Su expulsión y posterior castigo se harán efectivos en el torneo nacional, o sea que para el debut ante Calera el 37 no estará. Desde el mismo ente apuntan a que Maxi Falcón arriesga desde 1 a 5 fechas de castigo, sanción que duele aún más en el Monumental con la reciente lesión de Matías Saldivia. 2 hombres menos para Gustavo Quinteros en el inicio de torneo. Todo este panorama ha significado que el técnico de Colo-Colo siga pidiendo urgente un defensor que reemplace a una figura que se fue, el argentino Barroso.
Connie e Iván vuelven con las noticias en un minuto después de los comerciales. Pregunta política del momento. ¿Deben realizarse las elecciones en la fecha pactada? Bueno, las preocupantes cifras asociadas a la pandemia encendieron el debate. Los partidos políticos dividen sus posturas. Los especialistas aseguran que las cuarentenas anunciadas serán clave para determinar si es seguro realizar el proceso el 10 y 11 de abril. Marian Basso con los detalles. Nosotros esperamos que no se suspendan las elecciones. El Partido Comunista no es partidario de que se posterguen. Atrasar el calendario electoral podría significar hasta prorrogar el mandato del presidente de la República, ¿no? No podemos dar pie a un clima de desconfianza. Pocas cosas en común tiene la UDI con el Partido Comunista, pero esta vez ambos comparten una idea: no postergar las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, tema que se instaló en el debate por las críticas cifras asociadas al coronavirus. El pasado sábado se registró el número más alto de contagios nuevos a más de un año de la llegada de la pandemia y casi la totalidad de la región metropolitana entrará a cuarentena este jueves. La salud y la vida de las personas es lo que más nos importa. Por eso, si es necesario posponer las elecciones del 11 de abril, estamos dispuestos a considerarlo. No estoy de acuerdo en postergar ahora las elecciones del 10 y el 11 de abril. Centrémonos en las tareas de prevención. Posturas divididas. Algunos dicen que la experiencia del plebiscito servirá de base para un proceso normal, pero esta vez por los miles de candidatos que aparecerán en la papeleta, el tiempo de sufragio se cuadriplicaría. Hicimos consultas telefónicas con los partidos políticos, con los presidentes, para ver cuál era su opinión. Y en general no hay un ánimo de postergar la elección. Pero mientras unos partidos desechan de plano la idea de postergar las elecciones de abril, hay otros que tienen exigencias antes de descartar esa medida. Yo invito al gobierno a rectificar ahora su estrategia sanitaria. Si no lo hacen, vamos a estar en una situación compleja, difícil y tendremos que sentarnos a conversar porque la salud es lo primero. El oficialismo debe hacerse responsable de generar las condiciones para garantizar la seguridad sanitaria. Si bien no estamos promoviendo la postergación de las elecciones, tampoco nos cerramos a la idea. Creemos que es fundamental siempre velar por la salud de las personas. La decisión de postergar las elecciones es una decisión eminentemente técnica y sanitaria. Los especialistas aseguran que será determinante el efecto de las cuarentenas que serán implementadas desde el próximo jueves. Esos índices podrían ser claves para enfrentar el proceso eleccionario. Porque si la cuarentena se cumple, esto nos va a permitir disminuir la tasa de infección y obviamente de mortalidad en las próximas 2 semanas. Esto nos anticipa que podemos llegar a la fecha de las elecciones con una situación más controlada. Clave por eso serán los resultados de las medidas restrictivas adoptadas, eventual postergación que por ahora se descartó, y el 10 y 11 de abril sigue siendo la fecha donde los chilenos decidirán a sus futuros representantes dentro de un inédito contexto de pandemia. Pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Ya 24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque en nuestro portal 24horas.cl hemos desarrollado una plataforma para conocer en detalle las propuestas de más de 900 candidatos constituyentes para las elecciones de abril. Conoce tu candidato o candidata. Fíjese que es simple para que usted pueda votar informado o informada en 24horas.cl.
Terminamos aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y los dejamos invitados a un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga buena noche, muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Sabemos lo